Muy buenos días, querido oyente. Gracias por estar prendido nuevamente a una nueva edición de este programa Caminamos Contigo. Así como cada sábado estamos aquí de 7:30 hasta 9. En esta edición especial hoy tenemos nuevamente un programa preparado en forma especial pensando en ti, querido oyente. Así que espero que estés atento. No sé dónde estás, si estás sobre el caballo, de repente justo saliendo al campo para buscar los animales, o sentado en el auto, yendo camino hacia la estancia, en un viaje hacia algún punto del país, sea donde estés, o de repente algunos en la cocina, ¿verdad? Algunos ya están preparando algo especial para el almuerzo, entonces ya necesitan temprano prepararse. Para todos ustedes un muy cordial saludo aquí de la radio ZP30. Esta radio prestigiosa aquí del Chaco, que ya ha cumplido 48 años de estadía aquí en el Chaco. Y hoy nuevamente en este programa queremos compartir contigo. Yo soy Mario Enz, estoy guiando este programa durante el día de hoy, ya que nuestro director del departamento de consejería está de viaje, visitando un congreso. Entonces también a él le deseamos un buen viaje y una buena estadía. Y también los demás compañeros que de repente mañana, o sea, está planeado mañana un viaje hacia la zona de Xlamocasec, la comunidad indígena, y luego también pasar a Río Verde. Si no hay lluvia y no hay interferencia, entonces si Dios quiere ese viaje sale mañana. Los compañeros Heriberto y Milciades van a salir a visitar estas comunidades indígenas. Y bueno, eso es para solamente anunciar esto. Aquí el departamento de consejería, simplemente quiero recordarte que estamos presentes aquí para ayudarte en tus situaciones difíciles de tu vida, ya sea en tu matrimonio, en tu vida personal, con tus hijos, si estás en alguna situación de ansiedad, de depresión, de muchas dificultades y ya no encuentras salida. Aquí queremos apoyarte, queremos ayudarte. Así que tienes la libertad de comunicarte con nosotros. El número habilitado es el 0984 77 77 07. El número de consejería que durante horario de oficina siempre está habilitado, y puedes mandarnos un mensaje, llamar o pedir que te llamemos con mucho gusto. Muy bien, el tema que hemos formulado para hoy es qué importancia tiene la educación teológica. Y para eso hemos invitado a dos profesores del Instituto Bíblico Asunción, quienes ya tengo el gusto aquí de presentarlos. Hoy estoy rodeado de sabiduría, así que un gusto para mí estar aquí con el profesor Flavio, que fue mi profesor también, y el profesor Dieter. Lastimosamente no pudimos compartir en aula, pero hoy vamos a compartir en el estudio. Entonces, buen día, profesor Dieter, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, Mario, querida audiencia de Radio ZP30. Un gusto estar por el Chaco. Justamente estamos recorriendo con toda la familia del IBA. Entre 80 personas estamos aquí recorriendo, conociendo. También estuvimos aquí en la radio, todos los estudiantes y profesores. También en Yalvezanga. Después también algunos sitios históricos, y ahora estamos justamente para la conferencia misionera participando. Sí, un gusto saludarles y sí, una bendición poder hablar sobre ese tema. El Instituto Bíblico Asunción ahora está en Mariano Roque Alonso, en realidad, ¿no? Así es, por eso en realidad ya no hablamos de Instituto Bíblico Asunción, hablamos de Campus IBA. Ah, sí. Hemos mantenido las siglas, Sí. porque son medio sagradas, ¿verdad? Entonces, Campus IBA, Mariano Roque Alonso, Sí. cerca del Puente Remanso, Sí. está nuestro nuevo campus, y siempre abierto para recibir visitas. Si ustedes quieren conocernos, siempre puertas abiertas. Un gusto. Acerca de su persona, brevemente, para el oyente que de repente se pregunta quién es Dieter Gisprecht, algunos datos así, lo más importante acerca de su persona para que puedan entender. Bueno, el dato más importante, casado con Verena, tenemos 3 hijos adultos. Nacido aquí en Filadelfia, todo mi colegio, mi escuela, colegio hice aquí, formación docente, después estudio teológico en el exterior. He servido por 6 años como pastor de jóvenes en la iglesia Ost, después 9 años como pastor principal de esa misma iglesia, y siempre
paralelamente en la enseñanza, porque sí, eso es lo que me apasiona. Y ahora desde hace 3 años nos hemos mudado a Mariano Roque Alonso justamente para guiar el campus IBA. Soy el director general de esa casa y enseño también en varias materias ahí en el campus IBA. Muy bien, eso es entonces nuestro primer invitado aquí, el señor Dieter Gisprecht. Inclusive su padre fue el director aquí de la radio ZB30 por un tiempo. Sí, Así que hay una conexión también con la radio muy, bueno, con la familia, ¿sí? Sí. Profesor Flavio, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, Mario, y también muy buenos días a la audiencia. Un placer de estar con ustedes para compartir por estos minutos sobre pues el tema que nos han asignado. Muy contentos y agradecidos a Dios que nos permite disfrutar de un lindo clima acá en el centro de estos días, y junto con ustedes estamos deseando también que venga la lluvia. Sí. Realmente es un privilegio disfrutar de este clima a esta altura del año, pero esperamos que caigan gotas, sí. Profesor Flavio, usted es profesor también del IBA. ¿Puede decirnos algunas palabras acerca de su persona? Bueno, sí. Estoy casado también con mi señora Marta. Tenemos 3 hijos. Profesor del IBA ya por más de 30 años. Fui alumno también del IBA y después salí al extranjero para prepararme un poco más, y después tuve el privilegio y tengo hasta ahora el privilegio de ser profesor de muchas generaciones de estudiantes, y actualmente soy pastor también de una iglesia ya por varios años, así que en eso estamos. Entiendo que en la antigüedad también fue parte aquí del equipo de ZB30. Está bien ese concepto, en la antigüedad, ¿verdad? Siempre tengo que hacer memoria en qué año. Probablemente yo sospecho, ¿verdad?, de que en el verano de 1984 estuve aquí un verano trabajando acá como locutor. En ese tiempo creo que uno de los primeros locutores que tuvieron acá, que era Alfredo Altamirano, se despidió, entonces me pidieron venir a auxiliar un poco por un verano, y estuve aquí en ZB30, ¿verdad? En el antiguo y bonito edificio también antes de ZB30, ¿no? Así es, ahí había un rinconcito para cada uno, así que así mismo. Hoy tenemos bastante más espacio y estamos agradecidos por eso. Muy bien, hablamos hoy de la educación teológica, la importancia de la educación teológica. Ahora pensando en aquel caballero que está ahí sobre el caballo con su radio colgado del cuello, ¿cómo le podemos explicar qué es teología? De repente la palabra usamos mucho, pero no, para que alguien, digamos una persona, todos los oyentes puedan entender de qué estamos hablando cuando hablamos de teología. Yo creo que se podría decir es un discípulo de Jesús. Creo que esto es un concepto que todos conocemos. ¿Y qué significa ser discípulo? Ser discípulo significa aprendiz, aprender más de lo que Jesús, de quién Jesús es, lo que ha enseñado, lo que ha dejado como un legado, entender mejor su evangelio, entender mejor su palabra. En este sentido, cada uno quien ama a Jesús y a su palabra, en ese sentido es un teólogo, es un aprendiz, es alguien que quiere conocer mejor lo que Dios quiere. No sé si esta definición, bueno, es una definición muy, muy básica, ¿verdad, Flavio? Sí, pero es muy importante, y yo quiero nomás rescatar un poquitito lo que Mario estaba diciendo, que cómo explicamos esto a una persona, a un hermano que está sobre su caballo ahí. Y pensé nomás, como el campo de la historia es lo mío, pensé un poco en el pasado nuestro del IBA. Y la verdad que de esta zona hemos tenido varios estudiantes que bajaron del caballo y se fueron a estudiar la Biblia y a aprender teología. Sí, ¿verdad? Así es. Y después vinieron otra vez, fueron pastores y siguieron sobre su caballo también, pero ya para pastorear, para predicar el evangelio. O sea que es así, ¿verdad? Teología hoy es un término que se usa, ¿verdad? Para sencillamente decir, estudiar la Biblia, aprender de Dios, aprender de Jesús.
y a saber de Él para poder compartir después con otras personas, ¿verdad? Y eso se puede también hacer bajándose del caballo. Así es. Entonces, en cierta forma, todos somos teólogos. Hablamos, pensamos, aprendemos de Dios. Entonces, en esa forma, creo que somos parte de la educación teológica en cierto sentido. Pero, ¿cuáles son algunas bases bíblicas que encontramos acerca de la educación teológica, acerca de la educación, o sea, aprender de Dios, podríamos decir también? Sí, yo creo que tenemos que partir con Jesús. En este caso, Jesús andaba como maestro de la palabra, pero no solamente desde el púlpito, sino caminando en las calles polvorientas, estando con la gente necesitada, pero mientras tanto enseñaba a sus discípulos. Uh-huh. Y es interesante cuando Él se despide de sus discípulos. Tenemos estos famosos pasajes de Juan 13 hasta 17 que culmina con la oración sacerdotal de Jesús por sus discípulos. Y ahí en el capítulo 16 del Evangelio de Juan, Jesús le dice a sus discípulos: yo sé que ustedes se sienten inseguros, tristes, uh-huh, porque voy a dejar esta tierra, pero no se preocupen. Yo voy a darles un consolador a su lado, que es el Espíritu de la verdad, y Él les va a enseñar todo lo que necesitan saber, y Él va a recordarles también las palabras que yo, estando con ustedes, les he enseñado. Entonces, creo que esto es algo muy importante, que la educación teológica es base de la misión, porque los discípulos tenían la misión de seguir con el ministerio que Jesús había comenzado, y por eso también la gran comisión de Mateo 28 toma otra vez este mismo pensamiento, donde Jesús le dice que a los discípulos que ellos van a tener la gran tarea, el gran desafío de predicar el evangelio, pero también de enseñar. Entonces, haciendo discípulos de esta manera, predicando el evangelio y enseñando la verdad. Entonces, la enseñanza, la teología, es algo muy ligado a la misión de la iglesia. Uh-huh. Es parte de la misión de la iglesia. La iglesia no puede vivir sin esta enseñanza de la palabra, porque se nutre de esta palabra de Dios, y esa palabra tiene que ser enseñada. Entonces, por un lado, es cierto lo que dijimos, todos somos en cierto sentido teólogos, pero uh-huh, también Dios ha dotado su iglesia con personas que tienen el don de la enseñanza, uh-huh, y son maestros en el sentido de que enseñan a los otros, capacitan a los otros para que ellos puedan crecer en su discipulado. Eso sería un aspecto, podemos decir mucho más, pero... Sí, yo estoy pensando ahora en un pasaje que siempre utilizamos, el pasaje de Jesús y su encuentro con Nicodemo, ¿no? Que siempre utilizamos este pasaje como para compartir el evangelio. Pero la verdad de las cosas es que este pasaje es un pasaje eminentemente, diríamos así, teológico. ¿Por qué razón? Porque ahí tenemos a un maestro, inclusive de la palabra, ¿verdad? Llegando hasta otros maestros y teniendo preguntas profundamente teológicas, ¿verdad? Uh-huh. Y esas preguntas teológicas que hace Nicodemo tienen que ver con que él tenía serias inquietudes dentro de sí, ¿verdad? Y creo que ese es el punto de partida muy importante para pensar seriamente en una formación o en una capacitación teológica cuando uno tiene inquietudes, ¿verdad? Uh-huh. Sabemos que, Nicodemo le dice, sabemos que viniste vos de Dios porque nadie puede hacer estas cosas que tú uh-huh, haces, ¿verdad? Uh-huh. Entonces tiene una idea de quién es Jesús, pero no tiene la convicción, y necesitaba saber y necesitaba respuestas del propio Señor Jesús que le confirmen acerca de su mesianismo, acerca de que Él es el Hijo de Dios, ¿verdad? Y eso es fundamental, y ahí hay bases, ¿verdad?, bíblicas para el quehacer teológico
en el sentido de que nos muestra a maestro, a estudiante, que todos somos buscadores de la verdad en la palabra de Dios. Y ese es nuestro propósito. O sea, nunca hay que pensar que la teología debemos estudiar para inventar cosas nuevas. Nosotros vamos ahí a la Biblia, a la palabra, para que con la ayuda del Espíritu Santo y con la ayuda de nuestro saber, de nuestra mente, de aquellos dones que Dios nos ha dado, encontrar verdades para responder a nuestras propias inquietudes personales, como lo tenía este Nicodemo. Y siendo que Nicodemo era un estudiado, un maestro de la ley, ¿sí? Un maestro de la ley. Uno supone que no tiene preguntas. Claro. Y Jesús mismo también como un maestro muy sabio decía, y tú no tienes, ¿cómo no entiendes esto, verdad? Y ahí te das cuenta que a veces solamente el estudio o el conocimiento no te da todas las respuestas. Uno tiene que tener un encuentro personal con Jesús transformador de nuestra mente y corazón para que todo lo que escuchamos y aprendemos de la Biblia tenga sentido y valor. Así es. Sí, hay otros pasajes también que nos ponen un poco la base bíblica de la educación teológica, ya pensando en la iglesia, después de cuando los discípulos cumplieron con esa misión de evangelizar, de bautizar, de enseñar, se fundaron iglesias. Y ahí, por ejemplo, un pasaje muy clásico para la educación teológica es en 2 Timoteo 2, donde Pablo, probablemente lo que sabemos es la última carta de Pablo antes de morir, y tenía este discípulo también suyo que era Timoteo, y lo que él le dice en 2 Timoteo 2, 1 al 2 es muy interesante. Dice así, y voy a leerlo: Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Y después viene el 2. Me has oído enseñar verdades que han sido confirmados por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza, que estén capacitados para transmitirlas a otros. Entonces, lo que este texto menciona es esa cadena perpetua o sin fin de personas que enseñan verdades que han escuchado y que han sido confirmados por testigos. Es muy interesante aquí esta expresión, confirmados por muchos testigos, porque en la teología no es que cada uno tiene su propia teología individual y simplemente enseña lo que le antoja, sino tiene que esta verdad que él enseña se pone a prueba también dentro de la congregación para ver si corresponde con lo que sabemos de la palabra de Dios, lo que Dios ha revelado. Y esos testigos, esos muchos testigos, no son solamente los testigos que viven hoy en día, puede ser también toda la historia de la iglesia, 2000 años de historia de la iglesia. Hay muchos escritos de personas, testigos de la verdad, que han vivido la verdad en su tiempo, y donde podemos encontrar estas líneas muy claras del Evangelio, de la palabra de Dios, y que inclusive podemos aprender mucho de la historia. Por eso parte de la teología es también la historia de la iglesia, donde el profesor Flavio justamente es el experto, ¿verdad?, en historia de la iglesia. Entonces, esto es importante. Hay una cultura de aprendizaje, de enseñanza, pero es algo comunitario. No es que ahí está un maestro que sabe todo y los otros son los ignorantes, sino más bien es un diálogo. Y siempre teniendo en cuenta, porque como ya hemos mencionado, de repente surge la tendencia o la intención de sacar algo nuevo que todavía nadie descubrió, pero basado en esto también podemos decir, siempre es importante también entender cómo en la historia la gente ha entendido este pasaje, esta verdad bíblica, cómo fue la enseñanza durante los siglos, para no venir y acá echar todo afuera y bueno, ahora vino algo que nunca antes se descubrió, ahora nosotros somos los inventores de lo real, ¿verdad? No sé, un poco también existe de repente hoy esa intención seguramente en muchos sectores. Sí, y sobre todo yo pienso con las redes sociales
y que invitan prácticamente a ciertas personas a presentar un perfil muy, muy único, muy especial, con teorías a veces que se puede cuestionar grandemente, y ellos enseñan y atraen a mucha gente que es curiosa, y muchos de ellos no tienen un fundamento y les siguen nomás. En realidad, la teología tiene que comprobarse en la práctica dentro de la iglesia, la práctica pastoral misionera en la iglesia. Y por eso también, cuando la Biblia habla de maestros, siempre enfatiza su ejemplo de vida. No solamente sus palabras, lo que dicen, sino su ejemplo de vida. Por sus frutos. Sí, así mismo. Muy bien, hemos hecho aquí un poco la introducción, digamos, al tema, algunas bases bíblicas de la educación teológica. Hablamos hoy del tema, ¿qué importancia tiene la educación teológica? Conmigo aquí en el estudio está el profesor Flavio Florentín y el profesor Dieter Gisprecht, que vinieron del campus IBA, están aquí compartiendo con nosotros. Ahora les propongo que escuchemos una música. Aquí estamos de vuelta, querido oyente. Gracias por estar prendido ahí y seguir esta transmisión de este programa de Caminamos Contigo. Aquí hoy con el tema, ¿qué importancia tiene la educación teológica? Para eso tengo aquí dos profesores del campus IBA aquí presentes conmigo, que estamos hablando de este tema, y en el primer bloque hemos dado un poco la base bíblica, por qué es importante aprender, estudiar y también enseñar la Biblia, lo que nos enseña la palabra de Dios. Entonces, ahora queremos entrar un poco en el siguiente tema. La siguiente pregunta que hemos puesto es, ¿qué influencia tiene la educación teológica en el desarrollo saludable de las iglesias y obras misioneras? ¿Tiene importancia? Sí, por supuesto que sí, tiene mucha importancia. Mira, yo creo que la iglesia y toda obra misionera nos sentimos muy felices a veces cuando nace, ¿verdad? Y se desarrolla. Pero tanto la iglesia como la obra misionera, el trabajo misionero, siempre necesita transformaciones en su caminar, ¿verdad? Igual que nuestra propia vida. Nosotros, como cristianos, cuando caminamos, necesitamos siempre, a veces hablamos de cambiar, dice, ¿verdad? La verdad de las cosas es que el Espíritu Santo obra en nosotros para transformar cosas en nosotros, para hacernos más útiles y más efectivos en la obra de nuestro Dios. Y así también ocurre con la iglesia y con cualquier obra misionera. Si ella, la iglesia o la obra misionera, no experimenta transformaciones o renovaciones constantemente, es sumamente difícil que ella pueda seguir cumpliendo su misión. Eso lo podemos ver en la vida inclusive de nuestro Señor Jesucristo, que en su andar con sus discípulos, en sus conversaciones con ellos y con otras personas, siempre buscaba que ocurra ciertas transformaciones en la vida de las personas. O sea que, y en ese punto creo que la formación teológica puede brindar una ayuda. Porque uno cuando va a estudiar teología, no es que vaya, claro, uno va con un montón a veces de preconceptos, de prejuicios y de ideas inclusive, ¿verdad? Entonces cuando uno llega al aula de estudiar la Biblia, de estudiar teología, uno por los nuevos conocimientos y aprendizajes sufre transformaciones en la mente, en el corazón y esperemos también que en la voluntad. Y así yo creo que también debe ocurrir en la iglesia. Y claro, la iglesia y la obra misionera hacemos nosotros, las personas, los humanos. Y entonces, si nosotros sufrimos transformaciones, también nuestras iglesias y nuestras obras misioneras esperemos que sean transformadas también, ¿verdad? Y un pasaje que para mí es muy importante, que habla de la finalidad de la educación teológica para la iglesia, y también muestra al mismo tiempo si realmente se trata de una educación de acuerdo a la voluntad de Dios, o una teología de acuerdo a la voluntad de Dios, es Efesios 4, donde Pablo menciona que Cristo
dio dones a la iglesia y menciona los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Y ellos, en el 12 dice, tienen la responsabilidad de preparar al pueblo para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique a la iglesia. Esto significa, los líderes son entrenadores, no son los que hacen todo, sino son entrenadores, y una señal de una buena educación teológica es una iglesia activa, donde muchos aportan y cada uno aporta. Y Pablo usa en este contexto la metáfora del cuerpo con los diferentes miembros, donde cada uno tiene su función única también, pero tiene que ser coordinado para que no cada uno haga solamente a su manera las cosas, sino que tengamos una dirección común, una misión común que cumplir. Y por eso también ese texto habla de la unidad. Y yo creo que hoy en día la educación teológica tiene mucha importancia para la iglesia, justamente para crear esta unidad espiritual. Esto no significa que siempre vemos las cosas de la misma manera. Esto no significa que todos tienen que hacerlo siempre a la manera como el maestro indica, pero que tengamos el mismo sentir, la misma misión, el mismo Cristo, y que porque hay un peligro, y hubo en toda la historia de la iglesia, de desviar de la doctrina correcta, y la educación teológica tiene la función de justamente ayudar para que la doctrina sana nos unifica, pero no solamente un conocimiento cognitivo, sino se manifiesta en el servicio práctico y en personas transformadas que realmente viven el discipulado. Entonces, podríamos interpretar entonces que sin la enseñanza que debería tener cada iglesia, la iglesia está prácticamente destinada a morir, o no sé cuál sería el término, pero necesita esta, digamos, como dijeron, la alimentación para crecer, para avanzar, y para que haya alguien que pueda enseñar. Siempre es bueno tener personas que fueron capacitadas en forma especial, por ejemplo, en un campus IBA. ¿Sí? Yo diría, o sea, yo creo que todos vamos a estar de acuerdo en que cuando miramos hoy en día la realidad de nuestras iglesias evangélicas latinoamericanas, nos asusta un poco todas las cosas raras que ocurren en ellas, ¿verdad? Y nosotros sabemos por qué ocurre eso. Ocurre porque justamente un hermano bien intencionado, lleno de pasión por el Señor, de afecto por la obra de Dios, por las personas, inicia una iglesia, una obra. Al principio crece, pero muy prontamente, si uno no tiene las alforjas bien cargadas, ¿verdad?, de mucho conocimiento, de mucha formación y de experiencia, esa pasión inicial muy prontamente se torna en ciertos abusos para poder mantener el ritmo de la iglesia, y sufre el pastor, sufre la congregación, viene una división, otra división, y a veces muy prontamente después también el evangelio sufre un poco por muchas ridiculeces, ¿verdad?, que se dejan ver del interior, y entonces el evangelio del Señor pasa vergüenza, no solamente la iglesia que padece eso, sino que toda la iglesia. Entonces, para tratar un poco de suplir eso, es que una persona que está al frente de la iglesia, o al frente de una obra, o al frente de una tarea misionera, debe tener una capacitación no solamente inicial, sino constante, ¿verdad? Constante. ¿Para qué? No para que realmente su pasión o su entusiasmo deje de existir, sino que justamente para que el equilibrio en su vida y en sus conocimientos puedan ser de ayuda a mucha más gente. Claro, también está esta otra realidad que seguramente ustedes también conocen, que de repente alguien que estuvo en un seminario, en un campus o en un instituto bíblico, de repente
vuelve a su entorno, en su iglesia, y tiene un poco esta sensación de que yo ahora sé mejor que todos ustedes y yo en realidad yo soy el que sabe, ¿verdad? El pastor en realidad no sabe, ¿verdad? Lo que yo aprendí ahí, eso es lo que vale. Existe un poco esa tentación también en los, digamos, estudiantes que vuelven a la iglesia. Sobre todo cuando, y eso es algo muy importante en la educación teológica, cuando crecemos solamente en ciertas áreas y otras áreas dejamos de lado. Por ejemplo, cuando crecemos solamente en el conocimiento en sí, sin una personalidad madura y sin un carácter maduro y sin una humildad, enorgullece, te hace sentirte superior, o como si te hace suponer que tú ya tienes la solución a todas las preguntas, y en la práctica no es así. Esto, lo que muchas veces se critica también en la educación formal teológica, esta burbuja que te desconecta un poco con la realidad, es un problema que tenemos que enfrentar, sobre todo nosotros que lideramos el campus IBA en este tiempo. Y por eso siempre en nuestra planificación estratégica hemos dicho: queremos crecer no solamente en el saber, sino también en el ser, esto significa en el carácter, en el saber hacer, o sea, en la práctica, y en el convivir. Porque es interesante, justamente el texto que mencioné de Efesios 4, habla de hablar la verdad en amor. Se puede hacer con la verdad de la Biblia, inclusive, cuando no se lo habla y se lo enseña con amor. Esto puede ser un instrumento de autoritarismo, puede ser un instrumento de manipulación, de división, y donde la persona del maestro está en el centro. Y eso es simplemente una señal de una falta de madurez. Porque entonces él ya no tiene esta actitud de aprendiz, de un servidor de la palabra. Somos servidores de la palabra. La palabra es más grande que nosotros. Y eso es muy importante recordar, y por eso este crecimiento integral es muy importante. Por lo menos para nosotros hacemos el intento de crear este espacio para que los estudiantes puedan crecer, por ejemplo, por mentoría, por las prácticas supervisadas, por esos viajes que hacemos. No desconectarse de la realidad, sino estar bien arraigado con la verdad y con la realidad y con el contexto. También en el IBA, en el caso del IBA, por lo menos la realidad de convivir con diferentes culturas, diferentes compañeros en un internado, yo siempre también pienso que tiene un valor extra, porque ahí te encontrás con, por un lado, personas que vienen de diferentes contextos eclesiales, pero también culturales, sociales, donde yo me acuerdo más de una vez compañeros que venían ahí y de repente acá de las colonias y estaban sentados ahí, y vino un compañero que vino del interior, de algún lado de la campaña, y sabía versículos, sabía memorizar, o sea, sabía decir así de memoria, y acá toda la vida estuvieron en escuela dominical, reunión de jóvenes y todo eso, y se asombraban como este hermano que viene de ahí, que parece que apenas tiene para eso, lo necesario para vestirse, pero conoce mucho más de la palabra. Eso también nos ayuda en formar el carácter, ¿sí? Así es. Bueno, no sé si hay algo más acerca de la influencia, o pasamos un poco esta interesante pregunta que yo creo que es muy actual también, y que quizás en algunas iglesias se enseña esto. ¿Se necesita esta educación teológica si ya tenemos el Espíritu Santo, el que habita en nosotros y nos enseña? ¿Qué necesidad hay de volver a sentarse a estudiar la palabra de Dios? Sí, sabemos que siempre hay algunos hermanos que nos dicen en la iglesia: la letra mata, hermano, dice, ¿verdad? Así es. Sí. En parte creo que hay mucha razón también en eso, ¿verdad? Porque uno, cuando estudia de una manera
Mira, voy a contar un ejemplo. No hace mucho tuve una breve conversación de pasillo con un doctor, o sea, un médico en un hospital que es también miembro de una iglesia y cuyo joven pastor, que fue también nuestro estudiante en el campus IBA, ahora partió al extranjero para hacer un doctorado. Ujú. Y este médico estaba un poco, bastante inquieto y hasta molesto. Y me decía, fíjate vos que es médico, ¿no? Así, de salud, ¿verdad? Y él me decía, pero ¿qué necesidad hay para predicar el evangelio? Tenés que ir a hacer un doctorado. Dice, ¿verdad? Y bueno, yo le dije, ¿verdad? Mira, ¿cuántos años vos estudiaste para abrir el cuerpo humano? Le dije, ¿verdad? Y mucho, ¿verdad? Mucho. Realmente para uno ser médico y tratar las enfermedades físicas o mentales de una persona, 6 años uno dice, ¿verdad? Pero después viene eso. Ponele 10 años prácticamente de estudio, ¿verdad? Y creo que en ese sentido también debemos mirar que nuestro espíritu, nuestra alma, la parte espiritual nuestra, para tocar, orientar y dirigir en la vida de una persona es una cosa seria, es una cosa seria. Claro que el Espíritu Santo nos ayuda y gracias a Dios por eso, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo a veces no puede domar nuestras inclinaciones a veces morbosas y pecadoras que nosotros tenemos los humanos, y por esa razón necesitamos cultivar también nuestra mente para que a través del conocimiento y la sujeción al Espíritu Santo seamos personas más equilibradas para poder abrir, ¿verdad?, en términos figurados, la mente y el corazón de nuestros hermanos para poder pues sanarle a ellos sus heridas, curarles, y que una vez sanos y repuestos en su espíritu puedan caminar, sean más felices como personas, como individuos, y puedan también ayudar a su iglesia, ¿verdad? Por eso yo creo que es sumamente importante combinar esas cosas. Yo creo que en absoluto una formación académica debe anular nuestra dependencia del Espíritu Santo, nuestro Dios. O sea que nosotros también, allá en el estudio teológico, le metemos mucho incentivo para que ellos cultiven su espiritualidad. Sí. No solamente cultiven su mente, ¿verdad? Porque si vos cultivas tu mente con conocimiento, pero apagás tu pasión en el espíritu, que eso en el corazón, estás desequilibrado vos, y cómo vas a ayudarle a otra persona en ese sentido. Por eso creo que es importantísimo combinar ambas cosas. Y creo que un pasaje que justamente combina eso, lo que el profesor Flavio dijo, es Colosenses 3, 16 y 17. Y voy a citar, dice que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas, enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Fíjense cómo en este pasaje se combina esto de la riqueza de la palabra, el mensaje de Cristo, que se tiene que enseñar con sabiduría. Ahí está la parte de la mente. Pero en el mismo versículo se menciona las canciones espirituales a Dios, la alabanza, la adoración. O sea, cuando queremos discernir la verdad de la palabra, lo hacemos con una actitud espiritual. Y también al leer tal vez un libro muy técnico de teología o estudiar el griego o el hebreo, esto puede ser un ejercicio espiritual, porque se te revela de repente alguna verdad y el espíritu te hace como calentar el corazón, porque de repente te das cuenta de las conexiones, de la riqueza de este mensaje. Así que yo no veo el uno contra el otro. Y la otra cosa que este mensaje enfatiza es que es algo comunitario. Yo creo que muchas veces hoy en día, bajo el precepto de el Espíritu me dijo, se cultiva un individualismo muy carnal que no tiene nada que ver con el Espíritu. Peligroso. Es peligroso. Pero se dice simplemente para darle más
más peso, se dice que eso es lo que el Espíritu me reveló. Para pero justificar. Sí, para justificar. Y es puro egoísmo. Y eso es muy peligroso porque eso divide la iglesia y eso también no honra a Cristo. Y acá esto es algo sumamente comunitario. Y eso es un legado que nos dejaron también los anabautistas. Ellos hablaron de la hermenéutica comunitaria. Esto significa eso de estudiar juntos la palabra en una mesa sentados y todos la misma palabra, la misma Biblia abierta y escuchar lo que el hermano dice y compartir lo que he conocido en este texto y de esta manera crecer juntos. Eso es importante. Pero ahí también cada uno tiene que tener esa humildad de decir, bueno, hermano, eso es lo que tu interpretación ya es un poco estirar los pelos, vamos a calmar un poco. Eso también tenemos que tener, esa humildad, ¿verdad? De reconocer y decir, bueno, está bien, voy a pensarlo otra vez, voy a tomarlo en oración, voy a volver a leerlo. Sí. Pero ahí justo de repente está la tentación, bueno, yo creo que esto es algo que Dios me reveló en este momento, ¿sí? Esa tentación también de querer tener algo que los otros no tienen. Muy bien, estamos hablando aquí de la importancia que tiene la educación teológica. Hemos hablado de algunas bases bíblicas que nos muestran por qué es importante la educación teológica. Hablamos de la influencia que tiene esta educación en el desarrollo saludable de iglesias y también las obras misioneras. Y ahora mismo también la última pregunta que hemos conversado, si es realmente necesario estudiar teología si ya tenemos el Espíritu dentro de nosotros. Ahora propongo que escuchemos nuevamente una música, luego ya volvemos aquí con el profesor Flavio Florentín y el profesor Dieter Gisprecht que comparten hoy con nosotros. Estamos de vuelta en un nuevo bloque aquí de Caminamos Contigo, este sábado aquí en esta mañana hermosa que tenemos en el Chaco. Medio nublado, medio viento sur, parece que quiere lloviznar algo. Vamos a ver qué resulta durante este día. Pero agradecido a Dios por este programa que podemos tener hoy hablando acerca de la importancia o la pregunta, ¿qué importancia tiene la educación teológica? Y para esto tenemos aquí la visita de dos profesores del campus IBA, que es el Instituto Bíblico Asunción, que están aquí de paso de visita con la mayoría de los estudiantes, profesores que vinieron a compartir aquí en el Congreso Misionero que se está llevando aquí en la iglesia Ost, hermanos menonitas de Filadelfia. Entonces aprovechamos esta visita y estamos con el profesor Dieter Gisprecht y el profesor Flavio Florentín. Bueno, hemos hablado ahora ya de algunas bases bíblicas acerca de la importancia de la educación teológica. Hablamos de la influencia que tiene esta educación en el desarrollo saludable de la iglesia. Y también esta pregunta si es necesario estudiar teología si ya tenemos al Espíritu Santo que habita en nosotros. Queremos escuchar un poco algunas experiencias vividas en la educación. Ustedes que son profesores, profesor Flavio ya de más de 30 años, dijo hace rato, entonces muchas experiencias que han vivido, que nos gustaría escuchar un poco qué es lo que trae esta educación a los que vienen al campus para estudiar. Mira, hay un pasaje de Juan capítulo 8 que dice, la verdad os hará libre, dice. Ahora, ¿libres de qué? ¿Verdad? ¿Y qué verdad? Para nosotros la verdad siempre tiene que ver con la palabra de Dios revelada que estudiamos. Y una vez que esa palabra de Dios que estudiamos, conocemos, entendemos, a veces nos libera de muchas cosas. Nos libera de prejuicios, nos libera de ideas raras, nos libera también de ciertas actitudes no sanas o que actitudes que a lo mejor Dios prohíbe que tengamos, ¿verdad? O prácticas de vida, ¿verdad? Yo creo que en este sentido una de las más grandes experiencias a veces que conocemos, escuchamos de nuestros estudiantes, no solamente en el aula, sino conversando a veces con ellos en los pasillos,
es aquella cosa que ellos nos revela y nos dice, ¿sabes, profesor? Yo antes pensaba esto, dice, y ahora que estudié este pasaje, o estudié esta materia, o leí este libro, la verdad que eso me cambió totalmente, dice, ¿verdad? Y me cambió para bien, dice, ¿verdad? O sea, ahora yo soy más libre, más feliz, ¿verdad? Bueno. La otra cosa, aunque no es mi área, pero mucho escucho de los colegas que están en la parte de consejería, creo que es el lugar donde más probablemente podemos escuchar y sentir que nuestros estudiantes, confrontados con la palabra de Dios, que estudia, que lee, experimentan muchísimos cambios liberadores, ¿verdad? Ahí se cumple eso, que la verdad os hará libres. Entonces, nosotros estamos muy contentos y agradecidos a Dios porque yo siempre digo, si una persona, ya sea varón o mujer, viene, estudia con nosotros o estudia teología en cualquier lugar y aguanta, porque no es fácil, aguanta por lo menos 2 años, es una persona transformada, cambiada y liberada de muchas cosas. Y cuando somos nosotros liberados de esas ataduras que tenemos de nuestro pasado, somos personas mucho más felices, más útiles, ¿verdad? A nuestra iglesia, a nuestra sociedad, inclusive a nuestras propias familias. De ese tipo de experiencia nosotros tenemos muchísimos y agradecemos a Dios que podemos escuchar siempre. Por supuesto que no podemos comentar eso libremente acá en la radio, ¿verdad? Pero estamos profundamente agradecidos a Dios porque Él nos da ese privilegio de ser, ¿verdad?, instrumentos para enseñar la verdad que libera. Y creo que añadido a eso, o sea, eso es a nivel personal sobre todo, y también la comunidad entre diferentes generaciones y grupos culturales en el campus tiene un impacto muy transformador también. Y esto vemos, por ejemplo, cuando personas de esta zona del Chaco, tal vez que hablan bien el alemán y han nacido dentro de la colonia, si ellos están ahí de repente inmersos en un contexto totalmente diferente, cómo su cosmovisión, su mentalidad cambia. Esto podemos observar. Y también no solamente su cosmovisión, sino su amor y su dirección de vida cambia. De repente ven otros contextos, de repente aprenden a amar inclusive el idioma español, inclusive la cultura latina también, y trabajar con muchos prejuicios que cada uno tiene, cada cultura tiene sus prejuicios, también a la inversa. A la inversa. Justamente en este viaje de estudio, varios estudiantes dijeron, ahora conocemos ciertas cosas mejor, por qué las colonias funcionan así, por qué la gente reacciona de esta manera, ahora entendemos un poco mejor. ¿Por qué mi compañero es así? ¿Verdad? ¿Por qué mi compañero de cuarto es así? ¿Por qué es tan tacaño? No sé, no. Sí, pero creo que esto es un valor muy importante, transformador, que realmente tiene un impacto muy fuerte en la vida de los estudiantes. Así que hemos hecho una encuesta entre egresados que pasaron los 4 años en el IBA y es notable, ya que en nuestro país es así que si tenés una licenciatura en teología, tenés mucha oportunidad de servir en todos lados, pero muchas veces no automáticamente tenés un sostén de vida para tu familia, tenés que buscar otro trabajo. Por eso solamente el 10% de estos encuestados realmente viven del ministerio completamente. Los otros reciben parcialmente alguna remuneración, pero tienen que trabajar en otro lado. Pero a pesar de esto, más que el 80% dice que esta formación en el IBA, en el campus IBA, le ha servido muchísimo o mucho, dicen. Aunque están trabajando en otras áreas, la formación que han recibido le han dado ciertas pautas, ciertos valores, la manera de relacionarse con otras culturas,
y sobre todo tener una perspectiva de reino que es mucho más amplia que solamente la iglesia local. Puede ser también en un negocio, puede ser también en la capellanía, puede ser en la educación de un colegio, en los medios de comunicación, como aquí hemos encontrado una gran parte de egresados nuestros que trabajan aquí en la radio. Y esto, creo que este impacto muy formador, para nosotros es una gran satisfacción escuchar esto y ver el resultado de esta encuesta, ¿verdad? Claro, también la formación de carácter es la que contribuye mucho para, ya sea el área de trabajo donde uno esté, ¿verdad? Siempre necesitamos en el lugar de trabajo, siempre me llama la atención cuando alzan así un llamado buscando un empleado. Muchas veces también hay aptitudes personales que vos no estudias digamos, en aula, pero que son parte de muy importante de un contexto laboral, de un trabajo, y donde estas áreas también pueden ser trabajadas en un contexto de un instituto bíblico, siempre cuando uno quiere, ¿sí? A nadie se le puede obligar que se trabaje su carácter, su personalidad, pero si él está dispuesto y deja moldear, es muy posible que salga una mejor persona, no solamente un mejor teólogo, ¿sí? Así es, eso es la idea. Y también, bueno, si hablo en términos personales, puedo decir que la educación teológica, a mí lo que me ayudó mucho el IBA es en el sentido de hacer preguntas. En ese contexto yo puedo decir que me ayudó mucho a poner en dudas de repente prácticas o enseñanzas o lo que sea, ya sea dentro de la iglesia o ya donde sea, ¿verdad? Poner en duda y preguntar por qué hacemos lo que hacemos, por qué decimos esto. ¿Por qué reaccionamos así en la iglesia? ¿Por qué pensamos que esto es importante y lo otro no le damos importancia? En ese sentido, a mí me ayudó mucho, justamente con diversas materias donde los profesores algunas veces nos dejaban con más preguntas que con respuestas. Pero que nos anima mucho a volver a pensar, ¿será que esto es? Y justo compartiendo con otros hermanos de otras iglesias, como ellos lo hacen, uno se da cuenta, hay otras formas también de alabar, de glorificar a Dios, de hacer misiones, de estudiar la Biblia, todo eso que es parte también de esta formación, ¿sí? Pero, ¿cómo se manejan estos, de repente, las personas que uno encuentra también en el campus, que a veces vienen estas personas que uno no tiene muy claro cuál es su real, digamos, para qué vienen realmente al IBA? ¿Cómo lidiar con esto, con personas que quizás están más interesados en tener un lugar donde vivir y estudiar, pero no tanto en estudiar? A mí, sí, es una realidad eso, Mario. A mí me consuela mucho que el propio Señor Jesús tenía esa clase de discípulos también, ¿verdad? Sí, es cierto. Y peor capaz que de esto, ¿verdad? Porque fíjate que nosotros hasta ahora creo que gracias a Dios no hemos tenido un Judas ahí que nos haya... Pero es así, ¿verdad? Y bueno, hay que estar abiertos para eso también, ¿verdad? No se puede no hay cosa más difícil seguramente hacer algún ejercicio para filtrar las intenciones con que viene una persona. Pero de cualquier manera, en nuestra propia iglesia, a veces, no todos, a veces los que bautizamos, los que enseñamos, permanecen ni tampoco caminan correctamente según la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Y por supuesto que nosotros tenemos. Ahora, lo único que nosotros seguros es que quien llega en nuestra casa de estudio, nosotros le vamos a enseñar todo lo que sabemos y le vamos a ayudar en todo para que reoriente su vida para un compromiso con el Señor. Mire, yo recuerdo de mi época de estudios, inclusive, en esa época teníamos a muchos de nuestros compañeros de estudios que iban de la colonia acá y con una limitada seguridad de su salvación, ¿verdad? Y qué importante es, si vas a servir al Señor, una de las cosas seguras que tenés que tener es que estás seguro de que sos salvo por medio de Jesucristo.
Y recuerdo también una compañera de estudios que fue de las colonias acá, nos compartió una vez, la verdad es que aquí yo recibí la seguridad de mi salvación, de que mi salvación está en el sacrificio de Cristo y en nada más, ¿verdad? Y bueno, y así hay otras experiencias, ¿verdad? En donde otras personas tienen otros problemas, otras ideas, pero intentamos ayudarlos. No con todos, como vos mismo dijiste, no se le puede obligar a uno a que cambie ciertas cosas si no quiere, ¿verdad? De nuestra parte, por lo menos, lo que estamos es tenemos la capacidad, la experiencia y el conocimiento para ayudar a personas a que cambien sus actitudes. En muchos logramos, en algunos no. Y de eso no nos frustra. Los entregamos al Señor. No decimos como Pablo, le he entregado ya a Satanás para que su cuerpo... Y creo que tal vez la metáfora de la semilla que Jesús mismo usa, la misma semilla se expande, pero es la misma calidad de semilla, pero alguno cae sobre tierra fértil, otro cae sobre el camino duro y otro cae bajo arbustos y no puede desarrollarse. Quisiéramos tener un sistema que funcione 100%, pero educación no funciona así, porque educación es relación y la relación es siempre mutua. De dos lados, no solamente de un lado. Lo que también uno de nuestros profesores usa con gusto esta metáfora del goteo, que conocemos muy bien en el Chaco también. El goteo es permanente, pero es pocas gotas, pero a lo largo produce más crecimiento que el chorro de agua. Y muchas veces pensamos, bueno, ahora le vamos a enviarle al IBA y le vamos a exponer a un chorro de agua de 2 años o de 4 años y va a volver una persona completamente transformada. Esto creo que es una expectativa no real, porque en realidad lo que nosotros entendemos también de parte de nuestras iglesias que nos auspician como casa de estudio, que son 2 convenciones de iglesias hermanos menonitas, lo que entendemos es que ellos hacen el inicio del discipulado en la iglesia local, después viene una persona recomendada por su pastor para pasar otra etapa de 4 años con nosotros o de 2 años, y luego viene otra etapa muy decisiva de reintegrarle nuevamente dentro del entorno de la iglesia. Entonces, en estas 3 etapas, nosotros tenemos una función muy importante en el campus IBA, pero tenemos que conectarnos con la etapa anterior y posterior también. Esto es muy importante. Así es. Vamos a poner una música más y luego en los últimos minutos del programa hablar un poco de quién está invitado para la educación teológica. Y sí, un llamado a todos los que nos escuchan, de repente están con ese pensamiento, si es su turno. Y luego ya terminamos con la oración. Pero vamos a esta última música de este programa. Aquí estamos de vuelta en este último bloque de Caminamos Contigo, en esta edición de este sábado, donde hablamos de la importancia que tiene la educación teológica. Aquí conmigo en el estudio, el profesor Dieter Gisprecht y el profesor Flavio Florentín, profesores del campus IBA. Y hemos conversado acerca de las bases bíblicas, la influencia que hace o que marca esta educación teológica en el desarrollo saludable de iglesias. Si necesitamos estudiar teología, si ya tenemos el Espíritu Santo, de eso hemos hablado, y también algunas experiencias vividas. Queremos culminar ahora un poco para todo el oyente que está escuchando. ¿Quién está invitado para esta educación? ¿Quién puede decir, yo tengo, esta es una oportunidad que tengo que aprovechar? Y bueno, conectando un poco con lo que dijimos al inicio, en realidad cada discípulo debería estar interesado en crecer, en conocer la voluntad de Dios, conocer la palabra de Dios. Entonces, también desde el campus IBA ofrecemos diferentes formatos de acuerdo a las personas y a los interesados. Por ejemplo, a nivel muy general y básico, tenemos nuevamente desde hace poco más que un año un diplomado ministerial online. Si alguien quiere
comenzar a conocernos mejor o también conocer a algunos de nuestros profesores y profundizar ciertos temas, lo puede hacer vía Zoom. Siempre los lunes de noche, de 19:30 hasta 21 horas. También el próximo año vamos a ampliarlo, también los miércoles. Son temas muy prácticos, como por ejemplo, cómo crecer espiritualmente, o introducción al Antiguo Testamento, introducción a la teología del Nuevo Testamento, o qué nos enseña Efesios sobre la iglesia. Entonces son preguntas y temas, módulos muy prácticos y concretos, cómo liderar un equipo, por ejemplo, también. Entonces, siempre cada tema se da más o menos por un mes, 4 sesiones, y en nuestra página web pueden encontrar y también las redes sociales, Campus IBA, pueden encontrar todas las ofertas que tenemos actualmente y que vamos a tener el próximo año también. Eso se va a ir cargando. Ahora, los que dicen, yo quiero estar en el campus y pasar por esta formación que justamente de la cual hemos hablado, sea por 2 años o sea por 4 años, le invitamos a buscar la conversación con su pastor de jóvenes, con su pastor principal de la iglesia, y conectar con nosotros. También ofrecemos becas para ayudar a solventar los gastos, pero se tiene que saber que para hacer esta licenciatura o este programa de licenciatura se necesita el bachillerato concluido y se necesita tener esa predisposición de hacer un estudio académico universitario. Y el tercer nivel que ofrecemos es para todos los que ya son profesionales, los que tienen una licenciatura y quieren volver a estudiar o profundizar ciertas áreas. Ahí ofrecemos por el momento una maestría también virtual, que son 2 noches intensivas de clases por semana, más adicionalmente tareas que después de 2 años con el trabajo de tesis se puede conseguir un título de maestría en liderazgo y consejería pastoral. Repito, eso también es una oferta interesante para personas que no tienen una licenciatura en teología, sino en otras áreas, pero que quieren profundizar. Así que estos son las 3 ofertas. También esta tercera oferta vamos a ir trabajando con más detalles. Vamos a ofrecer también cursos postgrados de 1 año, que no sea toda una maestría, sino de 1 año. También todo online. Entonces, queremos invitar que en esos 3 formatos estamos abiertos para servir a las iglesias con la educación teológica. Profesor Flavio, ¿quién debería ir a estudiar IBA? ¿Qué características debe tener la persona? Bueno, hoy en día hay tantas, como escuchamos recién, el profe Dieter hablaba de tantas posibilidades. Uno puede estudiar teología inclusive desde la casa, sin salir. Pero yo quiero un poquito hacer un llamado especial para aquellos hombres o mujeres de cualquier edad, ya sea soltero, casado con hijo, que de alguna manera está sintiendo una inquietud especial en su corazón, y esa inquietud se mueve en torno a una voz del Espíritu que está diciéndonos al corazón, o diciéndoles a usted en el corazón: ¿a quién enviaré y quién irá por mí para anunciar el Evangelio, para pastorear, para ayudar en consejería? Yo creo que esas personas que están sintiendo ese ruido, ese llamado en su corazón y en su mente, deberían, en primer lugar, orar a Dios, conversando con Dios seriamente para clarificar ese llamado. Porque ayer escuchamos, y todos somos muy conscientes, que servir al Señor en un ministerio específico, ya sea misiones, pastoral, consejería, trabajo con jóvenes, eso se sostiene siempre y cuando tú tienes en claro que Dios te ha llamado para esa función. Sí.
Y si Dios te llamó en esa función y tú has orado y clarificado y entendido en tu corazón que ese llamado es serio, ve y te esperamos en el IBA. Es la persona más indicada e ideal para estudiar con nosotros, con los otros colegas y con los compañeros 2, 4 años, ¿verdad? Y eso estamos pues de manera especial con años de experiencia para ayudarle a que ese llamado de parte de Dios tenga el contenido necesario para un mejor servicio, ¿verdad? Nosotros no podemos hacer que tú allá sientas el llamado. Capaz podemos ayudarte a que clarifiques, ¿verdad? Pero es necesario que ahora, si estás sintiendo una inclinación para estudiar, y vuelvo a hacer ese llamado, ¿verdad? Porque lo hemos tenido jóvenes, señoritas, jóvenes, varones, señores casados con hijos. Ahora estamos terminando nuestros, ¿cómo sería? Complejo para matrimonio, ¿no? Viviendas para matrimonio, ¿verdad? O sea que la excusa no va a ser la comodidad. Tampoco la excusa es las finanzas, porque tenemos un intenso programa de becas. Y si tú tienes el llamado, yo te aconsejo seriamente que primero converses con tu pastor. Converse con tu pastor, y tu pastor que conoce mejor, o tu líder joven que te conoce mejor, te va a confirmar o a lo mejor te va a hacer replantear, ¿verdad? Para ir un tiempo de estudio. Porque a veces uno tiene la inclinación, pero no es el tiempo. Entonces hay que esperar el tiempo de parte de Dios también. Entonces una vez que tú ores, hables con tu pastor, con tu líder joven, y después también si la iglesia sabe eso y respaldo también eso, estás con una persona ideal a quien nosotros queremos recibir con los brazos abiertos allá. Así es. Muy bien, aquí tenemos siempre no sé si es costumbre o el sana hábito, práctica. práctica de terminar cada programa con un momento de oración y en forma especial orando. En este momento también podemos orar por estas personas que recién habló el profe Flavio, de repente personas que están sintiendo algo, que ven que es quizás su tiempo, su oportunidad de aprovechar, que podamos orar por estos oyentes y que también podamos orar para que el estudio de la palabra de Dios siga siendo eficaz en las iglesias, ya sea en la iglesia que estén las personas, los oyentes. ¿A quién de ustedes le puedo pedir que nos guíe en una oración final? Sí, podemos orar con Ya. mucho gusto. Señor nuestro Dios, te damos gracias por este momento de poder compartir lo que está en tu corazón y también en nuestros corazones. Y es el evangelio precioso de la salvación, y te damos gracias que tú mismo has encarnado este evangelio en tiempo y vida aquí en la tierra. Y hoy queremos enfocarnos nuevamente en tu persona, porque eres el centro, eres el Señor, eres nuestro Salvador. Y te damos gracias, Señor, que tú conoces también a cada uno de los oyentes que nos han acompañado en este programa, en esta mañana. Tú conoces su historia de vida, tú conoces su perfil y tú conoces su corazón, los deseos en su corazón. Y sobre todo, tú tienes un plan para cada uno que está ahí al lado de la radio para escuchar y aprender. Y pedimos, Señor, que tú puedas levantar personas que tienen esta carga en su corazón de querer servir con la palabra de Dios. Y que tú puedas en ellos despertar esta pasión por tu palabra, que puedan aprender a compartirla con otros en el seno de su iglesia, y que después también tú puedes tocar sus corazones para prepararse con nosotros o en otras instituciones para ser siervos de tu palabra, Señor, y siervas de tu palabra. Y pedimos, Señor, que tú puedas sobre todo tocar la generación joven en nuestras iglesias, que ellos puedan sentir
esta pasión por tu reino, este entusiasmo de servir con sus dones que tú les has dado. Y Señor, pido que tú puedas acompañar todos los procesos de discernimiento donde buscamos tu voluntad para nuestras vidas. Bendecimos a esta radio, bendecimos a Mario, a todo el equipo de consejería aquí, que tú les des mucha sabiduría y que realmente puedan seguir siendo de impacto aquí en el Chaco Central. Muchas gracias por tu presencia hoy y nos encomendamos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, muchas gracias por venir, por compartir con nosotros estos valiosos pensamientos, enseñanzas, y que tengan una buena estadía y un buen retorno también. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Será entonces hasta el próximo sábado, querido oyente. Gracias por estar prendido y Dios mediante el próximo sábado 7:30 estamos aquí de vuelta contigo.